Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Esta tarde, 16 de agosto de 2023, ya estamos preparados para otra jornada de Cuarto Poder. Recuerde que usted puede escuchar este programa a través de las frecuencias de Radio Globo diseminadas en todo el país. Estamos retransmitiendo en este momento a través del pulso.hn. Manténgase informado con las noticias más importantes del día. Lee el Pulso porque ahí se dice las cosas como son. Una tarde calurosa en Tegucigalpa, tanto por el clima como también por lo que pasó hoy precisamente. Ya más adelante estaremos hablando del tema. Pues hoy don Salvador Narrala convocó al Partido Nacional, al Partido Liberal, también a una facción del PSH, ahí el PSH está dividido, para crear un frente cívico, según ellos, de defensa de la democracia. Vamos a ver cómo les va con ese frente cívico, aunque en realidad ahí lo que se puede notar, lo vamos a analizar más adelante, es que hay ya dos bandos y totalmente irreconciliables. Y eso pues lo abordaremos con los analistas de esta tarde acá en Cuarto Poder. Pero antes que nada, aquí también ya se encuentra listo don Carlos Paz. ¿Cómo se encuentra don Carlos? Buenas tardes, Brian Flores. Estamos muy bien. Amigas y amigos, les saluda Carlos Paz López, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y Rona López en los estudios de Radio Globo. La reunión de las organizaciones políticas en el país ha emitido un comunicado que hay que ponerle mucha atención como sociedad hondureña y organizó el bloque de oposición ciudadana. Desde luego que los dirigentes políticos son ciudadanos, pero ahí estaban en representación y las voces que vimos y escuchamos pues son de altos dirigentes de las cúpulas de los partidos políticos, a excepción del Partido Liberal, que mandó una representación, sí, de la cúpula del Central Ejecutivo, pero no, digamos, su presidente, vicepresidente o secretario general. En el Partido Liberal hay un problema. Doña Marcia Facusé, una persona vinculada directamente con el golpe de Estado del 2009, no creo que tenga la moral para hablar de reconciliación. Y don José Luis Moncada pues ha tenido una confrontación permanente con el gobierno de doña Iris Xiomara Castro por Próspera. Él es la carta visible o la cara visible de Próspera públicamente y que participa en una multimillonaria demanda que ha amenazado esta empresa, que es la sede que funciona en Roatán. De ahí no hay nada que no estuviésemos enterados. El discurso ha sido el mismo, un bloque de oposición ciudadana, o sea, un bloque político. Un bloque conservador. De lo que se está poniendo a los dos extremos. No creo que lleve a la reconciliación del pueblo hondureño planteado en esos términos. Y sí, nos enteramos que la política es lo posible de lo imposible, porque quienes hablaban en sus discursos antes que nunca se iban a sentar con los responsables del escalabro político, económico, social y cultural del país, ahora están juntos. Y tampoco es la preocupación la democracia como se ha manifestado, porque tienen que considerar, por ejemplo, la baja producción que cuenta el país, como prácticamente se había ya desmantelado Banadesa, que es la institución bancaria o financiera para el agro. Entonces habrá que analizar punto por punto
de los planteados por la oposición. Y como ciudadanos, sí creo que tienen todo el derecho de organizarse, pero tenemos que ir viendo que está claro los extremos de quién se une. Se pretende ignorar que en Honduras no se debe hablar de izquierda ni de derecha, pero o de pensamiento progresista, pensamiento reaccionario. Eso es muy difícil no hacerlo. ¿Quiénes tenemos ya? Y para tratar sobre la temática del encuentro de los partidos políticos este día, a iniciativa del ingeniero Salvador Narrala, presidente del Partido Salvador Honduras, tenemos ya en línea al diputado Sergio Castellanos y le agradecemos compartir con la audiencia de Cuarto Poder la opinión o el posicionamiento que tiene que asumir el Partido Libertad y Refundación Libre y sus organizaciones afines ante este bloque de oposición de los partidos políticos en el país. Buenas tardes, diputado Sergio Castellanos. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder. La escuchamos. Un saludo, Carlos, un saludo a Brian Flores ahí, al programa Cuarto Poder, ¿verdad? Un saludo a todos los radioescuchas de este programa a nivel nacional, especialmente en el departamento de Santa Bárbara. No sé con quién más voy a estar compartiendo el foro, porque realmente como estoy por llamada telefónica, ¿verdad? Por situaciones que ustedes ya comprenderán, entonces... Sí. Y no sé, para contextualizar. Estamos pendientes de Mauricio Castellanos y la posibilidad también de un dirigente del Partido Nacional, pero todavía no está en línea, está solo. Y acá en estudio, Brian Flores. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, Sergio. Bueno, esto era de esperarse y nosotros tampoco vamos a ser indiferentes ante ello, tampoco vamos a entrar así como en juzgar las acciones implementadas por tanto Salvador Narrala como por los nacionalistas y liberales. Obviamente que hay un montón de contradicciones, pero esto se miraba a esperar la conformación de dos bloques irreconciliables, un bloque de derecha, que está donde está Narrala, el Partido Liberal, el Partido Nacional, una facción del Partido Salvador de Honduras y por otra... Una facción también del Partido Liberal. Sí, una facción, exactamente, tiene razón, una facción, y vemos en las antípodas, vemos a este bloque, pues que desde luego, y está de más decirlo, que lo lidera Libertad y Refundación y las fuerzas progresistas. Ahora, a partir de este momento, sabemos perfectamente de que este bloque es mayoritario, no lo vamos a negar porque también tiene mayoría en el Congreso, eso es totalmente indiscutible, pero ¿qué va a pasar de ahora en adelante a su juicio, Sergio, con este surgimiento de esta coalición? ¿Va a durar en el tiempo esta coalición? ¿Tendrá los resultados que ellos esperan desde esa plataforma? Usted como miembro del Libre, ¿qué nos puede decir? Bueno, en primer lugar, si no llega el otro expositor, va a ser un foro con los castellanos. Saludos a Mauricio Castellanos, un abrazo, ¿verdad? Bueno, mire, en primer lugar, conceptualicemos algunas cosas. Vamos a empezar con una ironía, ¿verdad? Así como poniéndole un poco de jocosidad a este programa, ¿va? Bueno, la pregunta, ¿y quién le siguen creyendo a Salvador Narrala, va? Como decía el presidente Zelaya, ahí se los mandamos, ¿verdad? Yo creo que los que han visto el comportamiento inestable, excesivamente narcisista, ¿va? Ególatra, cualquier tipo de calificativos de don Salvador Narrala, yo creo que tienen que entender que el mayor enemigo que tiene Salvador Narrala en toda la Vía Láctea se llama Salvador Narrala, y donde Salvador Narrala pone sus pies y su presencia, como que lo que más genera es mayor controversia y destrucción, para ponerle algo, ¿eh? En segundo lugar, hablemos de oposición. ¿Qué es la oposición? Mire, lo que pasa es que en Honduras nosotros, y hablemos un poquito de historia, en Honduras desde que se crea desde el Partido Liberal, allá por 1891, con Policarpo Bonilla, y después que las contradicciones se dan dentro del mismo Partido Liberal hasta que surge el Partido Nacional con Manuel Bonilla, en Honduras nosotros hemos conocido bipartidismo, históricamente bipartidismo. Como decía una vez un empresario aquí en Honduras, que le pregunté, yo le digo, ¿y usted qué partido político es? Y él me contestó, mire, es que yo no necesito ser de ningún partido político, porque los dos partidos políticos responden a mis intereses.
Eso lo rompe Manuel Zelaya Rosales en el 2006, cuando por primera vez, a través de un partido de derecha tradicional, realmente hay un partido que se preocupa por la mayoría excluida. Entonces en Honduras nosotros hemos enmarcado la oposición históricamente en el bipartidismo, que realmente no fue una oposición, o sea, si el Partido Liberal estaba en el poder, el Partido Nacional era la oposición y viceversa. Pero hoy estamos hablando de otro tipo de oposición. Por primera vez, y lo decimos con orgullo, porque a mí no me da pena, nunca me da pena decir que soy de izquierda, me daría pena que dijeran que fuera corrupto. Por primera vez hay un gobierno de izquierda dirigiendo los destinos del Ejecutivo, por primera vez en historia, ¿verdad? Pero ahora, ¿a qué oposición nos referimos? ¿A la oposición al status quo o a la oposición a un gobierno que realmente es progresista, que es de izquierda? Yo creo que nosotros seguimos siendo libres, y todos estos grupos o sectores de partidos que acaba de hablar el compañero Mauricio Castellanos, creo, libre, y estos sectores de estos partidos o fracciones de estos partidos seguimos siendo oposición al régimen. Lo que nosotros estamos enfrentándonos ahorita, y por eso Dios la maldad los cría y el demonio los junta, pero realmente nosotros somos la oposición real, genuina al status quo. Lo que estamos enfrentando es la oposición de aquellos que se oponen a que cambiemos el status quo y que siguen siendo fieles seguidores o fieles mandaderos de los grupos de poder, del status quo, de la derecha, de los halcones de Washington. ¿Y por qué hablo de esto? Tiene que ser interesante. Primera vez en los últimos, en este siglo que yo recuerde, que se divide las fuerzas políticas entre los de izquierda, o los que queremos, o los que somos progresistas, y la derecha. Fíjense que a quienes llevó Salvador Narral ahí. Yo, por ejemplo, mire, yo quiero felicitar a Mauricio Castellanos y a otros compañeros diputados de Cortés, que el día de ayer dieron la cara y dijeron: nosotros no estamos apoyando una alianza donde vayan los cachurecos. Pero usted puede ver, no he visto las tomas, quienes acompañaron del PCH a Salvador Narrala, pero usted puede ver ahí gente del Partido Liberal muy ligada al golpismo, acompañado a Salvador Narrala, para ver a Romeo Vázquez Velázquez. Entonces realmente lo que estamos viviendo es una oposición a la oposición del gobierno progresista, una oposición que responde al status quo, ¿verdad?, que se está uniendo, ¿verdad?, como fieles, pero habría que ver quién es el titiritero. Yo creo que todos sabemos quién es el titiritero. El titiritero es aquellos que realmente quieren que este país siga en la pobreza. El titiritero es aquel, ¿verdad?, que quiere seguir gozando los privilegios que históricamente han gozado al tener el control del Estado de Honduras. Sergio. Entonces, empecemos por establecer esa diferencia. Esta alianza nos lleva a nosotros a dos extremos. Por un lado, la alianza de la derecha, la alianza de los conservadores, no de un partido político, de los conservadores, la alianza de los que se mueven con los hilos del titiritero, que son los grupos de poder, los halcones de Washington y la extrema derecha, y por otro lado, la alianza libre con estos sectores progresistas del PCH, del Partido Liberal, y sobre todo del pueblo hondureño. Esa es la sociedad polarizada, que no la polarizó Libre, la han polarizado ellos, porque por primera vez en la historia de Honduras se escucha la voz de los de abajo, desde el gobierno de la República. Sergio, en el comunicado emitido por este bloque de oposición ciudadana, ya digo bloque político, porque los que el bloque presentes derecha son todos representantes de partidos políticos, en su numeral 3 plantea lo siguiente: las acciones a ejecutar inmediatas es neutralizar el Congreso Nacional. Incluso, aunque no se dice, se plantea que en enero pueden tomar el control de la Junta Directiva porque hay cambios y que quede solamente el presidente Luis Redondo. ¿Cómo manejar esa situación? Porque por ley tiene que elegirse los vicepresidentes y los secretarios en el Congreso. Este capítulo de esta tragedia o de esta parte de la historia de Honduras se llama el pueblo hondureño o el gobierno de la presidenta Xiomara bajo el acecho de los grupos de poder. ¿Y por qué le menciono esto? Pues claro, el único lugar donde ellos tienen fuerza y que saben que
van a boicotear y torpedear el gobierno de la presidenta Xiomara en el Congreso Nacional. ¿Por qué no llaman a movilizaciones en las calles? Porque las calles siguen siendo del pueblo, ¿ya? Porque le tienen pánico a las calles, y hay un reto al Partido Nacional. También, que es la única organización política opositora que supuestamente mueve gente, ¿va? ¿Por qué no nos vamos a las calles? Llamen a la gente a las calles, ¿va? Si aquí cuando el presidente Zelaya o la presidenta Xiomara Castro dicen vamos a las calles a defender nuestro gobierno, no cabemos las personas en las calles. ¿Y eso qué? Ya no son empleados públicos, número uno. Número dos, ellos van a tratar, mire, Carlos, la estrategia es sencilla. El objetivo de la estrategia va en dos caminos. Número uno, darle golpe de Estado a la presidenta Xiomara. Eso es, y no lo han hecho porque realmente las condiciones no los permiten, porque no tienen el boquete en la pared que les permita justificarlo. ¿Cuál es el boquete en la pared? Movilizaciones en las calles que pudiera justificar la intervención de un sector de la Fuerza Armada o de la policía hablando de un golpe de Estado. Número dos, no tienen ni a justa mayoría calificada en el Congreso. Número tres, no tienen la Corte Suprema de Justicia. Y número cuatro, está en peligro que siga manteniendo el Ministerio Público. Entonces, esa posibilidad no la descartan, pero la tienen en mente, el golpe de Estado. Que no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Y el segundo elemento, si no pueden darle golpe de Estado al gobierno de la presidenta Xiomara, entonces vamos a boicotear este gobierno al máximo para que en el 2025 llegue debilitado por no poder satisfacer las demandas del pueblo hondureño. ¿Y cómo no las puede satisfacer? Al no adherir a Honduras al CAP, al no adherir a Honduras al BRICS, al no aprobar préstamos en el Congreso Nacional, al no aprobar proyectos de leyes dentro del Congreso Nacional, al no ratificar las sedes, etcétera, etcétera. Entonces, al llegar débil el gobierno de la presidenta Xiomara al 2025, ¿verdad? Entonces dicen ellos, pues aquí le ganamos. Pero sobre esto yo voy a mencionar dos cosas. Número uno, yo me alegro ver al Partido Nacional en esa alianza, porque donde flamea la estrella solitaria le echa sal a todo, porque le recuerda al pueblo, ¿verdad?, qué hizo el Partido Nacional en 12 años. Así que sí, ese es lo primero. Y lo segundo, mire, Xiomara Castro no es Alberto Fernández de Argentina. Xiomara Castro no es presidenta o de esos presidentes que han habido en América Latina que le han hecho concesiones a la derecha como Gabriel Boric, ¿verdad?, que se han puesto timoratos, que creen que hacerle concesiones a la derecha va a dejar de atacar y de conspirar. Xiomara Castro tiene una decisión y tiene algo claro. Xiomara Castro tiene claridad que quien la apoya, que nunca la va a dejar sola, como no dejaron a Manuel Zelaya Rosales después del golpe de Estado, se llama pueblo hondureño. Un pueblo que históricamente ha sido olvidado y que por primera vez en su historia tiene un gobierno que representa sus intereses, integrado, dirigido por un partido político que nació de la calle, nació del pueblo. Como nos decía, somos la chusma, somos los tifosos, somos los ciudadanos, somos, ¿verdad?, los que nos olvidaron históricamente en Honduras. Somos los que por primera vez no estamos pidiendo una revolución en Honduras, estamos pidiendo que el Estado en su agenda se preocupe por mejorar las condiciones de ese 55% de extrema pobreza que legó el narcocachurechismo, ese 75% de pobreza, ¿verdad?, un país altamente endeudado, un país que lo que más exporta son migrantes, ¿verdad?, que por primera vez tenemos un gobierno que es consciente de eso y que va a resolver los problemas, pues sí, por eso están atentando contra él. Pero ahora una cosa, no hay que olvidar de que este bloque ultraconservador es un bloque formidable, que tiene mayoría en el Congreso, pero bueno, se unieron... Que puede tomar... Y le advierto una cosa, puede tomar control del Congreso. Sergio, ¿me escucha? Sergio. Gente en las calles. Sergio, ¿me escucha? No tiene capacidad de movilización. Sergio. Pero puede tomar el Congreso porque son mayoría. Sergio, ¿me escucha? Sí. Sí, le digo, esta gente puede tomar el Congreso porque tienen mayoría y le apuesto 100 a 1 que ellos van a tomar el Congreso, así como van las cosas. Los nacionalistas, obviamente, ellos están en su juego. Ellos están en su juego, llámese conspiración, boicot, jugada política, como usted lo quiera denominar. Pero el asunto es que esta gente puede neutralizar hasta la agenda bicentenario que en algún momento está implementando pues la presidenta Castro desde el Ejecutivo. Pero ahora bien, ¿qué esperar entonces de este bloque? Primero en el Congreso y segundo socialmente, porque ellos anuncian una permanente movilización. Bueno, en primer lugar, las intenciones de controlar el Congreso. Recordemos que el Congreso ha sido el
punto de lanza de donde se han dado los golpes de Estado en este siglo en América Latina, y no lo podemos ver el caso del Perú, las amenazas que tiene Petro en Colombia. Entonces sus intenciones de tomar el Congreso no son nuevas. Lo quisieron hacer en enero del del año pasado, y gracias a la valentía de la presidenta Xiomara Castro no lo lograron. Segundo lugar, tienes toda la razón. Numéricamente tienen mayoría en el Congreso, pero aquí yo quiero retomar algo que se menciona en el decálogo del abogado. Cuando la justicia y la ley entran en contradicción, tiene que prevalecer la justicia. Si los grupos de derecha de este país, representados por diputados de la bancada narcocachuresca, más diputados de otros partidos tradicionales, quieren aceptarle ese golpe al pueblo hondureño, el pueblo hondureño tiene todo el derecho de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bien, permítanos un momento, Sergio, que tenemos que cumplir una pausa. Ya volvemos. Les recordamos, ¿se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1.000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte sus boletos llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida, imagina. Muy bien, gracias por continuar a esta hora de la tarde. Don Carlos. Estamos hablando del cambio de junta directiva del Congreso Nacional, y ponga mucha atención usted. Si la oposición toma el control de la junta directiva y queda redondo, ellos hablan de neutralizar en ese punto 3. Mire. Hablan de neutralizar todas las acciones que pretenda Libertad y Refundación hacer al interior del Congreso Nacional. Pero nosotros estamos hablando del 2024, pero el 30, entre 29 y 30, tiene que elegirse fiscal general. No pueden imponerlo porque son 86 votos. Sí. Pero también, Sergio, no se puede llegar a elegir el fiscal si no se tienen esos 86. Y están buscando que, si hay que cambiar, que continúe Chinchilla o poner el de la medida de ellos. Los que participaron en los Pandoros, los que están señalados, que permitieron la reelección y que aún no ha terminado el caso del famoso Planeta Verde que vinculaba directamente a los diputados. Sergio. Sí, le escucho. ¿Hola? Sí, le escucha. ¿Me repite, por favor? Disculpe, me repite que no le escuché la pregunta. Estamos hablando del 2024, a que pretenden tomar el control de la junta directiva y que quede solo Luis Redondo, porque ese pues elige 4 años. Pero de inmediato se tiene la elección del fiscal general, que no pueden imponerlo porque se ocupan 86, pero sí presionar para que no se dé la elección o colocar un nuevo fiscal a su medida. Y ahí les recordaba que están los diputados de Planeta Verde y representantes de los Pandoros. Mire, como yo le decía hace un rato, el tema de boicotear, de asaltar el Congreso Nacional es una intentona que ellos han tenido desde el año pasado, antes que se instalara el Congreso Nacional. Número 2, esta insurrección legislativa del Partido Nacional no es algo nuevo. En Honduras, la diferencia es que el poder se ha ejercido desde el poder, ¿verdad? Durante 12 años Juan Orlando Hernández y el Narcopartido Nacional ejerció el poder desde el poder. Utilizaban todos los recursos del Estado, ¿verdad?, para poder doblegar y comprar conciencias de diputados, ¿verdad? Hoy, ¿verdad?, y por eso usted no encontraba este tipo de problemas. Y cuando nosotros hicimos la insurrección legislativa, que era por algo justo, que fue lo único que permitió garantizar que tuviéramos elecciones democráticas en el 2021, ¿verdad?, y de que cualquier intento de fraude que se quiso hacer fuera parado, nosotros teníamos el respaldo de un pueblo. Ahora el poder se ejerce desde afuera. Los grupos de poder son
los que están avalando no solo una instalación del Partido Nacional, sino toda una agenda que viene desde afuera y está siendo apoyada o están transmitiendo a través de estos diputados que son peones de los grupos de poder para asaltar el Congreso Nacional, para boicotear cualquier proyecto que venga del Ejecutivo y lo más inmediato, para poder evitar que se elija un nuevo fiscal general. ¿Y por qué le digo que el poder viene desde afuera? Mire, si el Partido Nacional, si esa bancada no tuviera cajas de resonancia en algunos medios corporativos, ¿usted cree que esta gente estuviera en insurrección? No lo hicieran, pues, porque ellos se han movido al son del dinero, de los que los han financiado, de los que los han financiado. Número 2, ¿verdad? El Ministerio Público es el último bastión que tiene la estructura narcocriminal que montó el Partido Nacional durante 12 años. Para ellos es mejor mantener a un Oscar Quinchía en el Congreso Nacional a que se elija un nuevo fiscal o una nueva fiscal, que lo más seguro ahí van a tener que pagar sus delitos a través de los requerimientos fiscales. Sí, permítanos un momento, Sergio. En el Ministerio Público, como ha sido el abogado Luis Javier Santos, lo ha puesto en jaque. No digamos ya si tuviéramos un fiscal general o una fiscal general que estuviera comprometido con la persecución del delito. Solo permítanos un momento. Permite don Sergio Castellanos, diputado por el Partido Libertad y Refundación Libre, porque tenemos también en la otra línea al dirigente político del Partido Nacional, Rodolfo Zelaya, que hoy pretendió participar en la reunión, pero según le escuché, no se lo permitieron. Gracias, abogado Rodolfo Zelaya, por compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo. Le escuchamos esta tarde sus consideraciones a este bloque de oposición ciudadana o bloque de oposición política organizado este día por los partidos políticos en Honduras. Le escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad a este prestigioso medio de Radio Globo, por medio del programa El Cuarto Poder, programa realmente muy importante para informarnos sobre lo que está pasando en el país, así que muchas gracias por la oportunidad. En efecto, pues yo acudí al llamado hecho por el ingeniero Narrala, ya que nuestro instituto político aceptó la reunión. Hablamos al respecto de participar hoy y cuando la sorpresa no está cuando llegamos fue que no teníamos entrada. Yo le pregunté que si era un evento privado, era porque al final si hace una convocatoria pública, la asistencia debe ser pública. Yo había un listado y yo no estaba en el listado. Ustedes no me permitieron entrar, les mandé a decir de que venía a asistir a la reunión representando el movimiento del Partido Nacional. Y al final pues entraron otras personas, pero a nuestro movimiento no permitieron el ingreso. Y cuando yo no soy movimiento me refiero a las personas mías, porque estoy acompañado de otras personas, entonces ellos no iban a entrar. Pero al final no permitieron que entraran. Pues, considero de que es un diálogo entre ellos, no es un diálogo abierto como lo dijo el ingeniero Narrala. Solamente nos presentaron un documento elaborado y no hubo mayor información de cuáles eran los acuerdos logrados al final, más que leer ese documento, que en realidad siento que es un documento muy ligero, no dice mucho. Yo creo que nuestro partido debe tener mucho cuidado en traer agendas oscuras, agendas ocultas de otros movimientos, pero de otros partidos y otras personas, porque nosotros como partido somos autosuficientes, ganar un proceso electoral. Siempre nos hemos enorgullecido del 1.300.000 nacionalistas que votamos en las elecciones y ahora no es posible que se esté pensando en hacer una alianza con un señor que fracasa en todas las alianzas, ¿verdad? Número uno. Que no tiene fundamento muchas veces y también cambia mucho de opinión. Ha insultado mucho a la evidencia del partido y creo que no es momento oportuno para poder sentarnos a hablar con él de alianzas, pero aquí podemos hablar de Honduras. ¿Cuáles son la agenda mínima que tenemos que tener como ciudadanos para poder cumplir las aspiraciones del hondureño? Sí. Al final miramos de que el gobierno se cae a pedazos, el país se cae a pedazos, solo dan excusas y están convocando una marcha también para parte a nivel nacional, solamente por la elección del fiscal, porque hay que decirlo ya claramente, que el pueblo sepa que la ambición del premio aquí es fiscal,
y por eso nos van a poner a pelearnos a todos los hondureños. Es posible que hasta que corra sangre para poner fiscal. Creo que el tema del fiscal ha puesto nervioso a mucha gente, y creo que el partido de gobierno está cometiendo uno de los errores más grandes en la historia de Honduras, en hacer esa marcha para elegir un fiscal, la conveniencia de ellos. Entonces, si miramos ambos lados, ¿verdad?, nos tienen a todos los hondureños en medio de lo que es el caos, pleito, ¿verdad?, y no podemos aceptar de que sigamos como hondureños enfrentados de esta manera. El país necesita salir adelante, nadie come con ideología, nadie. Yo no conozco a ningún político que coma ideología, ¿verdad?, pero sí vive en ella. Entonces, al final, el pueblo hondureño se está pagando las consecuencias de estos enfrentamientos por intereses propios y personales y de grupos, y somos 9 millones de hondureños, niños, niñas, jóvenes, adultos, de la tercera edad, hombres y mujeres, que sufrimos todos los días por las pésimas decisiones que toma el gobierno, y este gobierno no es la excepción. Por lo tanto, siento que estamos como sin opciones en este país. Tenemos que aceptar el destino que los amos del momento lo digan. Y a pesar de que seguimos 30 años, un tercio de siglo, escuchando los nombres de Manuel Zelaya Rosales, de Xiomara Castro Estrella, de todos los líderes de los otros partidos políticos, ¿verdad?, Juan Orlando Hernández, Pepe Lobo, y vamos escuchando, óyame, un tercio de siglo escuchando a esta gente, y el país no sale adelante. Entonces, ¿por qué razón ellos pelean el poder y no le dan al pueblo hondureño en 30 años de escuchar a estos personajes todos los días en los medios de comunicación, que son la panacea para salvar la democracia en el país, y este país se hunde cada día más? Ayer están aprobando un préstamo grandísimo también del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Entonces, al final, lo que están buscando es solamente el beneficio colectivo, no están buscando el beneficio común del país, y eso es reprochable también. Don Rodolfo Zelaya, destacado dirigente del Partido Nacional, exdiputado por este instituto político, nos reitera el nombre de su movimiento y dice usted que el documento está ambiguo, pero en el numeral 3 definen las acciones que van a ejecutar al interior del Congreso Nacional y fuera del mismo. A mi poco entendimiento en política, considero que es el centro de lo que ahí se reunió este bloque de oposición política. ¿Nos reitera el nombre de su movimiento, abogado Zelaya? El movimiento se llama Tu Vox, ¿verdad? Tu Voz en español, es Tu Vox en latín, ¿verdad? Hasta en eso quisimos ser diferentes, darle un nombre diferente a un movimiento del Partido Nacional para poder ser una alternativa, trabajar con las estructuras del partido, que ha sido realmente fascinante, porque llevamos ya varios meses visitando el país a las estructuras del partido, y las estructuras del partido están conscientes. Mire, lo que yo dije hoy en la mañana es lo que me han dicho más de 1.700 personas con las cuales yo me he reunido a nivel nacional durante todos estos meses. La gente está molesta, pero recordemos que no solamente estamos hablando de la cúpula del partido, ¿verdad?, porque la estructura del partido está unida para poder recuperar el poder del país, pero con la estructura, porque la cúpula actual pues ha fallado mucho y ha sido muy errática en todas las decisiones que ha tomado, que nos llevaron a ser un candidato ganado como Tito Fura, que perdía un proceso electoral. Y creo que no están buscando las autoridades actuales la unidad necesaria para poder fortalecer el Partido Nacional, y creo que las autoridades actuales están prácticamente parcializadas con un movimiento del Partido Nacional, y creo que es un errorazo de parte de los miembros del Comité Central que se parcialicen totalmente con un candidato, porque al final, si buscamos unidad, seríamos un poco hipócritas decirle al pueblo hondureño: vamos a buscar la unidad después de las elecciones, cuando todas las elecciones fueron manejadas con mucha parcialidad. Pero al final esto no nos achicopala, porque nosotros como movimiento somos un movimiento fuerte, que no vamos a echarle la cabeza a nadie. Y hoy, con mi posición, candidato del movimiento, es un mensaje claro: que este movimiento no va a servir de bisagra de nadie, no va a servir de escalera de nadie para poder lograr los objetivos que tienen de los grupos de poder pequeños. Al final nosotros vamos a trabajar con la estructura del partido a nivel nacional
Y eso es con lo que estamos trabajando. O sea, yo estoy trabajando con la gente humilde, la gente que trabaja para llevar a la dirigencia de nuestro partido a los puestos que tienen actualmente, para tomar decisiones, pero decisiones que le van a beneficiar al país y no a un grupo general. Con respecto al inciso P, en efecto, ¿verdad? Es un inciso para salvar Honduras. O sea, para que miren cómo estamos trabajando en Honduras. Hacen un documento para proteger Honduras, para salvar a nuestro país, como lo mencionaron varias personas de la cúpula del Partido Salvador Narrala, de la cúpula del Partido Nacional y de la cúpula del Partido Liberal, para mantener su status quo, ¿verdad? Porque esta idea de la alianza creo que es como para llevarla poco a poco, ir caminando y chineándola, para ir diciendo los candidatos son X, Y y Z. ¿Cómo? Permítanos un momento. Mantener su status quo. Sí, amigas y amigos. Tiene que ver esto, ¿verdad? Porque vamos a ir a un proceso electoral interno. Don Rodolfo. Y pedimos públicamente al ingeniero Salvador Narrala que si quiere una alianza, que se presente a las elecciones con su partido, que diga cuánto va a aportar ese partido en un proceso electoral general para poder siquiera sentarnos a pensar de que él va a ser el líder de nuestro partido. ¿Cómo no? Creo Don que Rodolfo. estamos claros de que el Partido Nacional quiere una alianza por Honduras, pero no una alianza a conveniencia de un grupo. ¿Cómo no? Lo rechazamos absolutamente. ¿Cómo no? Permítanos un momentito. Pero nos queda en línea y a nuestros oyentes y televidentes conversamos con don Rodolfo Zelaya, precandidato en el Partido Nacional Movimiento Tu Voz. Sí. Bueno, permítanos un momento, don Rodolfo, por acá también nos acompaña por la línea el diputado del Partido Salvador de Honduras, Mauricio Castellanos, a quien le pedimos disculpas porque tuvimos ahí un pequeño inconveniente, pero aquí ya nos encontramos con él. Bueno, don Salvador Narrala ya hoy pues pactó, digámoslo de esta manera, con la cúpula nacionalista, con una facción del Partido Liberal para crear un frente ciudadano, que le dicen ellos, de tendencia conservadora. Ustedes como diputados del PSH, ¿qué opinan al respecto? Y es necesario consultarles, ¿le dieron ustedes la autorización a Salvador Narrala para que se reuniera con el Partido Nacional, el Partido Liberal y otras fuerzas políticas? Un gusto saludarlo en Cuarto Poder. Solo disculpe, le pido a la producción Gracias por la oportunidad. Brevemente, sus servidores, coordinador departamental, delegado y autoridad del partido. Actualmente el directorio nacional está compuesto por las personas que están en la Gaceta, publicado en la Gaceta, son los provisionales. Las personas con las que se reunió Salvador son los nuevos electos en una asamblea. Sin embargo, como hay un recurso de apelación, lo dispuesto en esa asamblea todavía no está firme. No hay una sentencia firme, por lo tanto, con quienes debió haberse reunido Salvador son con los que están obviamente aprobados en la Gaceta y no con estos nuevos que él tiene a su disposición. Por tanto, nosotros clamamos y hemos hecho un comunicado que legalmente no está autorizado para poder hablar en nombre del partido y no puede tampoco negarnos la posibilidad a personas como nosotros a utilizar la bandera cuando nosotros también somos autoridad partidaria y los estatutos e inclusive la ley orgánica ya nos ve como naturalmente diputados de un partido, en este caso Partido Salvador de Honduras. Ahora bien, llama la atención porque Narrala utiliza el nombre del PSH, un partido que él dice que es de su propiedad y con quien está pactando en este preciso momento. Ahora bien, hay un cuestionamiento también de la facción conservadora, el PSH, hacia ustedes, porque dicen que ustedes no están autorizados por el simple hecho de ser diputados suplentes. ¿Qué responde al respecto, diputado? Yo, su servidor, no solo soy diputado, yo soy autoridad del partido, fundador, estoy inscrito en la Gaceta y funjo como coordinador departamental en Cortés. De hecho, sí, somos parte de la estructura del partido que tiene en sus estatutos la posibilidad de hablar en nombre del partido en el departamento de Cortés, así como lo hemos hecho en nuestros comunicados. Lo que ha pasado es que obviamente en el caso de Maribel Espinosa se ha creado un ambiente muy negativo hacia mi persona dentro de la bancada. Obviamente he señalado a la bancada que lo que anda buscando Maribel Espinosa es hundir el barco del PSH porque ella tiene asegurado su espacio en ese barco llamado Partido Liberal. Al hundir el PSH, al hundir a Narrala,
allana el camino para el fortalecimiento del Partido Liberal, donde ella ya negoció poder ser parte. Entonces, ante estos hechos me he envuelto en una batalla inmensa dentro de la bancada, dentro del partido, y obviamente no podemos desconocer que un planteamiento como el mío, ante el posicionamiento de Salvador molesto con lo que ha pasado con su figura, obviamente entramos en dime y direte, y esto nos ha llevado a un distanciamiento. Pero con respecto a la reunión de hoy, la considero nefasta, detestable, desleal, especialmente porque nosotros fuimos electos un 28 de noviembre del 2021 junto con Libre, electos democráticamente. Por tanto, aunque tuviéramos diferencias internas, estamos obligados a responder al pueblo hondureño. Y ahora, de la noche a la mañana, nuestros diputados, muchos de ellos, obedeciendo a resentimientos, obedeciendo a pasiones, obedeciendo a presiones de grupos de poder, están siendo utilizados para destruir y hundir el barco Partido Salvador de Honduras. Buenas tardes, diputado Castellanos. Tenemos a Sergio Castellanos también en línea ya de nuevo. Esa reunión de hoy, que se organizó el bloque de oposición ciudadana por los partidos políticos del país, los partidos de derecha, desde luego, en su numeral 3 plantea las acciones que debe realizar, ejecutar, y inicia por neutralizar en el Congreso Nacional, aunque no está escrito, pero se ha manifestado públicamente que la estrategia del Partido Nacional es tomar el control de la Junta Directiva en enero próximo, porque se eligen todos los vicepresidentes y también los secretarios, y que solo quede Luis Redondo. ¿Cómo defender esas posiciones al interior del Poder Legislativo, diputado Castellanos? Bueno, aunque no lo quieran admitir, estamos con Mauricio. Espera a los Castellanos. Sergio, un momentito, después vamos con usted para entrar. Estamos confundidos con los castellanos, ¿verdad? Sí. Saludos con el tocayo. Por cierto, muy famoso con la nueva frase célebre, cuando los cachurecos gritan libre nunca más, pero Sergio les hace la parodia de que griten eso, pero dentro de la cárcel. Muy buena frase, Sergio. Respondiendo a su pregunta, sinceramente le digo, estamos en una situación bien complicada. Eso que se firmó hoy entierra políticamente, desde mi punto de vista, inclusive al presidente de nuestro partido, que le va a costar mucho poder levantar, va a ser utilizado por el Partido Nacional y va a ser desechado por lo mismo. Ahorita, con este posicionamiento, lo que fortalece es a un tema del fiscal general de la República, para que el bipartidismo, conformado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, se pongan de acuerdo, le doblen el brazo al Libre y se elija un fiscal general a la medida del bipartidismo. Es decir, que estamos a las puertas de ver un nuevo fiscal de la República con las mismas características del fiscal que está saliendo. Y yo creo que esto nos va a manchar fuertemente. Yo por eso me he atrevido con energía, con indignación, a denunciar inclusive al presidente de mi partido, porque está ocasionando esta dirección enterrar a nuestro país en el tema anticorrupción, y está siendo bien aprovechado por los corruptos, por empresarios, por sectores oscuros que se han navegado en la impunidad durante tanto tiempo. Sí. Lamentable, es una realidad, y bueno, esto naturalmente solo beneficia. Tuvimos un problema con la comunicación con el diputado Mauricio Castellanos del PSH. Para despedirnos con Sergio Castellanos, después volvemos con don Rodolfo Zelaya. Ya al cierre, Sergio Castellanos, le escuchamos. Bueno, sí, estamos en una reunión aquí, también me salí. Mire, yo comparto un poco lo que decía, o mucho lo que decía el diputado Mauricio Castellanos, ¿verdad? Salvador Narrala, más temprano que tarde, se da cuenta que el mundo no es el problema, que el problema es uno, ¿verdad? Que el problema es él. El rompimiento del Libre realmente se da producto de los caprichos y egocentrismos que él tiene. Eso lo sabe la gente que forma parte de esa alianza con él en este momento. Y al final de cuentas, pues lo van a terminar desechando, le va a ir peor, ¿verdad?, que como él cree que le fue con Libre. En segundo lugar, la ventaja de esta alianza, creo yo, es que realmente se queda evidente la polarización de la sociedad hondureña entre los grupos políticos que se oponen a cualquier tipo de cambio
y realmente los que queremos hacer un verdadero cambio en el país. Mire que aquí todavía se siguen esgrimiendo discursos, ¿verdad?, anticomunistas en pleno siglo XXI. Ya me gustaría ver a uno de estos que esgrime la bandera del anticomunismo en cualquier país de Europa o de Europa, una democracia civilizada. Creo que serían confundidos como payasos, ¿verdad? Y realmente serían el hazmerreír de cualquier auditorio, ¿verdad? Porque realmente aquí le pueden acusar a la presidenta Xiomara. Incluso hace unos días yo en ese mismo canal, en ese mismo emisora, escuchaba a un analista del Partido Nacional, al abogado Pineda, y que él decía que este gobierno no le pueden señalar ningún acto de corrupción, ¿verdad? Este gobierno lo único que ha demostrado hasta el día de hoy es nadar contra la corriente, esas fuerzas opositoras, que no, ya fuerzas de derecha, opositoras, carroñeras, que buscan 24/7 atacar, boicotear el gobierno de la presidenta Xiomara por un lado, y por otro lado, ¿verdad?, quieren mantener sus privilegios contra un gobierno, ¿verdad?, que lo único que ha hecho es, número uno, derogar leyes de secretos oficiales para demostrarle al pueblo que no tiene nada que ocultar en el manejo de sus recursos. Segundo lugar, desarrollar programas sociales que históricamente en estos últimos 12 años sectores fueron olvidados. Si yo le hablo de cuestiones concretas, no? 1.300.000 hondureños no pagan energía eléctrica, el bono tecnológico, la recuperación de Banadesa, el fortalecimiento de Banprovi con 0% de prima. Sergio, mire, ya estamos contra el tiempo. Y le agradecemos mucho. Le agradecemos. Siempre nos ha atendido a la audiencia de Cuarto Poder el diputado Castellano. Sí, gracias, Sergio, muy amable de su parte. Mucho gusto. Bueno. Y con nuestros entrevistados le solicitamos al abogado Rodolfo Zelaya y al diputado Mauricio Castellano que nos espere para una brevísima pausa y ir concluyendo. ¿Se imagina cómo le cambiaría la vida ganarse una casa? Banco Atlántida le da la oportunidad de ganarse una casa de 2 millones de lempiras. Por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio de su cuenta de ahorro, acumula un boleto electrónico para participar en el sorteo. Consulte sus boletos llamando al 2280-1010 o en agencias en todo el país. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Diputado, disculpe, don Rodolfo Zelaya. Primero, ¿está en línea don Rodolfo? ¿Nos confirma, Ronald? Sí, ¿va? Estamos en el perfecto. Hemos escuchado en el Partido Nacional que viene realizando una convención extraordinaria desde el año pasado, que iba a ser en noviembre, luego que iba a ser en marzo, luego que en mayo, y no se ha llevado a cabo, para abrir los espacios de los movimientos al proceso primario e interno. Esa cúpula que controla no creo que tenga la voluntad y disposición política de perder el control que tiene del Partido Nacional. Don Rodolfo Zelaya. Bueno, es que al final creo que la Junta Directiva del Comité Central tiene que estar consciente de que la Convención es la máxima autoridad del partido y que a ellos se deben, y que los estatutos hablan claramente de que cuando exista una alianza, pues la Convención es la que tiene que tomar la decisión. Sin embargo, el Comité Central tiene la posición o la posibilidad de sentarse a dialogar como lo hicieron hoy, lo cual está bien. Pero al final tomaron la decisión ellos de sentarse y los estatutos del partido lo amparan. Pero ya para decidir que vamos a ir una coalición, tienen que convocar a la convención. Entonces, al final creo que ellos mismos están obligando a hacer la convención, ¿verdad? Si queremos manejar desde el inicio, aunque sea en desorden, el tema de la alianza. Mantener la legalidad de la misma es muy importante. Sí. Entonces, el Partido Nacional tiene la oportunidad de sentarse a dialogar. Es más, yo le hago un llamado a los miembros del Comité de Entrada, al presidente David Chávez, de que hagan un diálogo a una reunión a todos los precandidatos del partido, para explicar cuáles son los alcances de estos acuerdos que ellos han logrado.
para poder nosotros estar conscientes de lo que estamos haciendo y diciendo es lo correcto, porque nuestro partido no puede pretender ser un partido bisagra con 1.300.000 votos que tenemos en las urnas. No existe manera posible. En Neutral Narrala nunca se ha presentado un proceso electoral. Él no puede decir cuántos votos aporta a una alianza, porque sencillamente nunca se ha presentado a un proceso electoral. Él le gusta estar montado siempre en alianzas. Entonces nosotros como hondureños no podemos pensar de que una persona vaya a controlar al Partido Nacional de Honduras y a las instituciones. Sí. Creo que las estructuras y las bases del Partido Nacional, hablo por ellos, porque ya me he reunido con más de 1.700 personas a nivel nacional, y estoy seguro de que lo que estoy diciendo es lo que el nacionalismo siente. El verdadero nacionalista, el que sufre, que no tiene trabajo, el que tiene deudas, el que está agobiado, el nacionalista que cada día sus ingresos se le van haciendo más pequeños. No solo el nacionalista, sino que todo el pueblo hondureño. Don Rodolfo. Ese pueblo hondureño es el sufrido, ese pueblo hay que escucharlo. Don Rodolfo, ¿cuándo tiene la disponibilidad para que hablemos más ampliamente de este set? Usted a sus correligionarios y al pueblo hondureño del movimiento Voz del Partido Nacional. Aquí bienvenido. Podemos dejarlo para el lunes, porque en realidad estoy bien complicado con la agenda, estoy lleno. Y sí me gustaría sentarme y explicarle al pueblo nacionalista, al pueblo hondureño, qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer para salvar nuestro país. Bueno, le agradecemos mucho. Entonces, ¿compromiso para el lunes? Sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias al dirigente nacionalista Rodolfo Zelaya. Qué lástima que nos quedamos sin tiempo. Uno de los precandidatos del Partido Nacional. Imagínense, ven con la división que hay dentro de estas fuerzas políticas. Pero bueno, para ir aterrizando ya en conclusión. Para aterrizar. Sí, ya para aterrizar, porque ya nos quedamos contra el tiempo. Aquí estamos con el diputado del PSH, Mauricio Castellanos. ¿Ustedes en algún momento podrían promover la expulsión de Salvador Narrala del PSH? ¿O qué medidas se pueden tomar contra esta decisión que por lo menos se puede interpretar de manera como una decisión unilateral, diputado? Mire, honestamente, primero vamos a organizar las bases, vamos a hacer una convocatoria fuerte de nuestras estructuras, vamos a luego informar de nuestras conclusiones sobre una expulsión del partido que fue creado para apoyar a Salvador Narrala. Lo veo muy difícil. La única forma sería que él se fuera del partido por sí solo. No lo veo factible una decisión de esta naturaleza. Pero él ya ha tenido por costumbre, disculpe si lo interrumpo, sí, él ha tenido por costumbre siempre irse a los partidos. Dejó ahí el PAC abandonado en las elecciones de 2017. ¿No le resulta extraño que en algún momento volviera a ocurrir, diputado? Bueno, ya esa sería decisión de parte de él. Nos tocaría a nosotros asumir una decisión como partido y buscar qué alternativas podríamos tener para poder ser opción siempre para el pueblo hondureño. Por último, ustedes entonces no se suman a esta iniciativa de Salvador Narrala. Yo le escuchamos a ustedes, al doctor Morán, escuchamos por allá a la doctora Ligia Ramos, también al doctor Umaña, que dijeron que no se pliegan. Sí, nosotros con los cachurecos ni a la esquina, amigo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por su participación esta tarde en Cuarto Poder, diputado. Saludos. Gracias a nuestros invitados de esta tarde. Ante este contexto político que está viviendo el país, y como dicen que por los vientos que soplan se va a volver más crispado todavía. Sí, es un ambiente crispado. Pero al final, en 30 segundos, mire, hay dos bloques, dos frentes irreconciliables. Eso se va poniendo claro, que en Honduras hay dos bloques de pensamiento. Un bloque de derecha que ya hoy queda demostrado, el Partido Nacional, una facción liberal, el PSH, una facción no toda, el general Vázquez Velázquez y otros actores conservadores. Y por el otro lado tenemos un bloque de izquierda que lo encabeza Libertad y Refundación con la fuerza progresista. O sea que esto se va a volver un poco más crispado. ¿Dónde se va a ver todo esto? En el Congreso. Ahí va a ir a desembocar todo lo que está pasando hoy. Libre está convocando para el martes 29 a movilización de agosto. O sea, la cosa se pone interesante. Veámonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder. El programa que usted acaba de